bien? ¿Qué pasó ahí? Temía mucho y todavía temo mucho la interrupción por una lesión. No hay cosa que me paralice y me aterrorice más que una fractura, que una lesión seria. Okay. Corporalmente, tenía como grandes expectativas en términos de poderme desarrollar o poder encontrar habilidades en mí que pudieran aplicarse o que pudieran ser parte de esto. También tenía bastantes inseguridades y miedos por una cuestión de que pensaba que era que tenía que ser como muy riguroso. Bueno, no es que no lo sea, sino la disciplina permite que cada quien avance a un ritmo y que cada quien vaya encontrando vaya rompiendo sus límites y vaya avanzando sin que tengamos que ir todos parejos. Personalmente ha sido amplio el impacto puesto que me ha permitido reencontrarme con ciertos aspectos de mi cuerpo, de mi disposición para el trabajo en escena. También pues ha sido bastante fuerte, bastante de profundo impacto, ya que respecto a lo que exige la disciplina, el trabajo cuando no está, pues se nota grandemente. Entonces yo creo que me ha permitido enfrentarme tanto con cosas que siempre he sentido que han faltado en mi formación, y también me ha enfrentado a las posibilidades que siempre brinda el atreverse a intentar algo nuevo. Cuando hicimos prácticas grupales de trote o que teníamos que avanzar en grupo, siempre tenía el miedo de ¿y si me quedo? ¿Y si no llego? ¿Y si me bofeo? Y bueno, darme cuenta que puedo estar con mis compañeros y aguantar, claro. Trabajar en las alturas también, muchísimas cosas, o sea, se abrieron muchísimas cosas y estoy muy contenta por eso.
real home. Sí hubo una crisis durante el proceso de trabajo, ya en el montaje del ejercicio. Me fue difícil al principio acostumbrarme a cierto ritmo de trabajo y a ciertas cosas que trabajamos, pero creo que también esa crisis que estuvo a punto de quebrarme, me ayudó a crecer y me ayudó a entender que el trabajo debe ser siempre riguroso, porque si no trabajas rigurosamente se nota cuando no trabajas y eso te genera inseguridad. En mi caso eso fue lo que hizo que me llegara la crisis, que me sentía muy inseguro y todo el tiempo dudaba de mí mismo. Y cuando empiezas a trabajar y empiezas a tener claridad en lo que estás haciendo, gracias al trabajo, pues puedes como hacer base, puedes cimentarte, pues. El ejercicio escénico ocurrió en el patio central del Centro de las Artes de Hidalgo, que es el ex convento de San Francisco, y la manera en que los actores fueron capaces de usar el espacio y la forma en la que fueron capaces de transitar por el espacio y generar imágenes con sus cuerpos en el espacio, es decir, construir arquitectura con el espacio, fue súper interesante y estoy segura de que eso no se habría podido lograr de no ser por el entrenamiento previo que llevaron con esta idea del displacement. Para poder acceder a la escena tiene que haber un nivel de riesgo y el actor tiene que estar, más bien el actor tiene que aceptar el riesgo, tiene que entender que tiene que exponerse y que tiene que arriesgarse y me refiero a exponerse en el sentido de mostrarse, de llegar a lugares muy profundos de sí mismos y de complejizar las emociones y complejizar los conceptos que se están llevando a la escena y los discursos. Entonces me parece que esta disciplina del displacement lo que le enseña a los actores es eso, a tomar el riesgo y arrojarse. Sobre todo creo que es una cuestión de estar en presente, estar en el momento, no estar adelante ni estar atrás, construir el momento del salto, es como construir el momento de una escena o de construir la imagen. O sea, no es algo que simplemente vas a llegar y vas a hacer, o sea, se tiene que construir, se tiene que estar en presente, tiene que haber control, pero también te tienes que dejar, no sé, hay muchas cosas. Esta idea de la caída, por ejemplo, del salto, y hay un momento de estar suspendido en el salto y después caer y saber que no pasa nada, es como el salto que tiene que hacer el actor dentro de sí mismo cuando está accediendo a la escena. Otra forma de construir, otra forma de lograr, otra forma de crear, el hecho de ver incluso el movimiento como una construcción y no como algo que ya está, algo que siempre ha estado, sino más bien eso, como una sumatoria, como el hecho, no sé, recuerdo mucho las indicaciones de que un salto se construía, no era que llegaras y ya realizaras el salto, sino que tenías que irlo construyendo paso a paso, paso a paso, y en escena eso yo enseguida pues lo relaciono con el hecho de que uno siempre tiene que estar dispuesto a construirlo, uno siempre tiene que estar dispuesto a que fuera pues, siempre como la primera vez, y pues eso abre otros caminos, tanto de exploración como de, pues sí, de exploración de la imaginación. Me parece que un entrenamiento con la disciplina del desplazamiento puede generar que el actor tenga mayor capacidad de caer sobre sí mismo, caer dentro de sí mismo.
de entender el riesgo en sus cuerpos y entonces poderlo llevar también a nivel de pensamiento y a nivel emocional. Veo las montañas, los ríos, la selva, el mar, los barcos, las flores y los caracoles. veo el día y la noche y el eje que se juntan. ¡Soy Altazor, el gran poeta! ¡El gran poeta! ¡El gran poeta! ¡El gran poeta! Sin caballo que coma el piste, ni caliente su garganta con claro de luna, sino con mi pequeño paracaídas, como un quitasol sobre los planetas. De cada gota del sudor de mi frente hice nacer astros, que os dejo la tarea de bautizar como botellas de vino. Lo veo todo, tengo mi cerebro forjado en lenguas de profeta. Bueno, también tuve una pequeña crisis de duda, una cuestión cuando trabajábamos en el IDA, en la Black Box, en el cubo, sobre cómo iba a resultar. Me sentía un poco extraño. Confiaba en la propuesta, pero la propuesta era extraña y cuando llegamos aquí cogió todo el sentido y la crisis, esa pequeña, poco a poco se fue disipando. Tenía ciertos como preguntas de cómo se va a resolver el ejercicio escénico, con esto que estamos aprendiendo, si iba a hacer eso, si iban a hacer como coreos o partituras de muchos saltos y muchas cosas. De alguna forma siento que entre los dos hacen un equilibrio de todo un proceso actoral. O sea, entre los dos momentos o las dos fases, siento que fue para mí un proceso muy completo, o sea, y muy complejo justo porque en una primera fase fue enfocarnos como solo en lo corporal y en otra parte ya fue como en lo actoral o en lo escénico, no sé. Hice nacer astros, que os dejo la tarea de bautizar como botellas de vino. Lo veo todo, lo veo todo. Tengo mi cerebro forjado en lenguas de profeta. Forjado en lenguas de profeta. La montaña es el suspiro de Dios, ascendiendo el termómetro hinchado hasta tocar los pies. Me gusta la subida, pero no me gusta algo no me convence. Una secuencia. Pensar en la poesía de Huidobro, trabajada desde lo interior del actor, pero conjuntada con este movimiento y este desplazamiento en un espacio físico, me parece que habla de un diálogo. A mí me refleja un diálogo del actor o del ser creativo. Y creo que en este momento este tipo de diálogos son necesarios para las diferentes comunidades. Entonces, a nivel técnico y a nivel teórico, me parece que plantea un acercamiento con la comunidad. Cuando yo me apropio de un espacio físico, o sea, finalmente estoy dialogando. Y si además retomo un texto tan interesante como el de Vicente Huidobro y lo llevo a, digamos, algunas últimas consecuencias en el movimiento me imagino, de un trabajo de laboratorio muy intenso con los actores y de entrenamiento, porque estamos hablando por un lado del entrenamiento, pero por otro de un reconocimiento de esa voz de ese poeta. Entonces, creo que es una búsqueda muy interesante, muy bien lograda. Hoy se nos dio un día con lluvia y sin embargo me parece que pudieron resolverlo perfectamente porque yo sentí ese texto y en ese sentido es que creo que a nivel de una nueva propuesta, me parece interesante que se puedan llevar estas actividades, no solo a espacios cerrados, porque finalmente, aunque es un claustro y la gente pasa, es un espacio cerrado en el sentido de que pertenece a una comunidad. Yo me imagino esto llevado a otras consecuencias en un parque, en un espacio más en donde la gente puede pasar y ser parte, decidir ser parte de esto o no. Creé la lengua de la boca, que los hombres desviaron de su rol haciéndola aprender a hablar. A ella, la bella nadadora, desviada para siempre de su rol acuático y puramente acariciador.
Mi paracaídas empezó a caer vertiginosamente. Tal es la fuerza de atracción de la muerte y del sepulcro abierto. El hecho de que ocurra en espacios alternativos me parece que le da al espectador la posibilidad de relacionarse de otra forma con la pieza. Es decir, el espectador puede elegir qué ver, porque durante todo el ejercicio escénico los actores ocupan todo el espacio, entonces es como el espacio está en 360 y yo como espectador al centro puedo elegir qué imagen ver y qué construyo también yo como espectador de lo que estoy viendo, que a mí eso también me parece súper interesante porque usualmente como creadores pensamos que podemos dirigir la mirada y podemos dirigir el pensamiento del espectador y en realidad el espectador está construyendo también, el espectador está activo construyendo y me parece que la mirada hacia el espectador en este ejercicio escénico también era esa, un espectador que va a construir su propia escena y ahí es justo como la esperanza o lo que propone Rancière con el espectador emancipado, ¿no? Este espectador que construye. No es un espectador pasivo, no es un espectador al quien yo puedo dirigir la mirada, sino es un espectador que construye su propio espectáculo o construye su propia lectura del espectáculo que se le presenta. Que eso también algo que dice Romeo Castellucci, el espectador al final leerá algo sobre sí mismo y habla de la curvatura de la mirada. Yo veo lo que sucede en escena y la escena me devuelve a mí una lectura de mí mismo. Todos los elementos, conceptos, herramientas de la disciplina encajan perfectamente con el ejercicio escénico, con la práctica actoral, ¿no? en concreto. La disciplina es una fuente inagotable de ejemplos para la vida escénica y la vida escénica es una fuente inagotable de ejemplos para cosas muy concretas de la disciplina. Creo que se expande la creatividad escénica, o sea, es una de las cosas que me podría llevar, cómo apropiarse de los espacios, de los textos, del trabajo, o sea, las cosas pueden ser lo que sea y uno tiene como, yo tiendo a ser muy cuadrada, entonces es una de las cosas que me llevo, o sea, abrir la mente y en todos los sentidos, corporalmente, espacialmente, emotivamente, todo. Lo que necesita la gente es moverse, lo que necesitamos como personas es reconocer que tenemos un cuerpo que necesita moverse para no enfermarse, para crear, para ser más, digamos, propositivos en la vida. Que podemos ser lo que queramos, o sea, María Teresa siempre nos dice que sabemos lo que somos pero no lo que podemos ser y creo que este proceso me enseña eso, o sea, no sabemos qué podemos ser y creo que somos o podemos ser mucho más de lo que nosotros mismos nos consideramos o nos sometemos, entonces eso es lo que yo me llevaría como persona y como creadora escénica.